Moscú miente. Moscú miente. No es una metáfora ni una frase efectista. Es una afirmación técnica. Una conclusión a la que se llega cuando los datos no encajan, cuando las cifras se corrigen solas, cuando una imagen astronómica viola las leyes básicas de la óptica y aún así pasa todos los filtros de validación. Tengo las fotografías que nunca se publicaron. No las copias filtradas que circulan en foros conspirativos, no las versiones degradadas que repiten los mismos errores de compresión. Tengo los negativos originales, escaneados directamente del archivo físico, con sus marcas de calibración intactas y los metadatos químicos aún legibles. Provienen de la misión Sond 7B, julio de 1969. Oficialmente, esa misión jamás existió. El descubrimiento no ocurrió en una noche dramática ni en una persecución cinematográfica. Ocurrió de la forma más peligrosa posible, por accidente. Yo no buscaba secretos. Estaba terminando mi investigación doctoral sobre la reestructuración interna del programa lunar soviético entre 1964 y 1972. Un tema aburrido o burocrático, ideal para pasar desapercibido. Solicité acceso a un fondo documental secundario, un depósito olvidado que contenía material ya revisado y por tanto considerado inofensivo. El sótano del antiguo Instituto Korolev no parecía esconder nada. Tubos fluorescentes parpadeantes, estanterías oxidadas, cajas de cartón marcadas con tinta corrida. El aire tenía ese olor particular a papel viejo y metal húmedo, una mezcla que no genera miedo, solo cansancio. Hasta que abrí la carpeta gris sin código de clasificación. No tenía sellos oficiales, no decía secreto, no decía nada, solo una inscripción a lápiz casi borrada. Z7B/sector S12. Lo que me llamó la atención no fue el nombre, sino la ausencia de cualquier referencia cruzada. Ningún archivo soviético carece de redundancia. Si algo no aparece en los índices, es porque alguien se aseguró de que no lo hiciera. Dentro había fotografías. Placas en blanco y negro tomadas desde baja órbita lunar. Al principio parecían normales, cráteres, sombras alargadas, terreno irregular, pero en la tercera imagen entendí que algo estaba mal. La luz solar no se comportaba como debía. Las sombras no seguían un único punto de origen. Algunas se proyectaban hacia el este, otras hacia el norte, como si la superficie estuviera deformando la geometría misma de la iluminación. No era un error de exposición ni una aberración del lente. Las marcas de calibración confirmaban que el sensor funcionaba correctamente. En el centro de la imagen había estructuras, no montañas, no formaciones naturales. Eran volúmenes geométricos, parcialmente enterrados, de superficies negras que absorbían la luz sin reflejarla. No eran mates ni brillantes. La luz simplemente desaparecía en ellas, como si el material tuviera una profundidad que la fotografía no podía registrar. Amplié la imagen con una lupa óptica. Las líneas no eran rectas, pero tampoco curvas. Cambiaban de ángulo de forma imperceptible, creando una sensación incómoda, como observar una figura que se reajusta cuando no la miras directamente. En el margen inferior de la fotografía había una anotación manuscrita. La estructura no proyecta sombra coherente. Confirmar instrumental. Seguí pasando páginas. Había más imágenes. Decenas. Algunas tomadas desde mayor altitud, otras claramente captadas durante una aproximación. En conjunto mostraban algo imposible de ignorar. Una extensión urbana. No una ciudad viva, no luces ni movimiento. Ruinas. Bloques colosales emergiendo del regolito lunar como restos óseos de algo que había muerto hacía demasiado tiempo. No seguían una disposición humana. No había calles reconocibles ni patrones radiales. Era una arquitectura que priorizaba volumen, no tránsito. Y entonces vi los relieves. En una de las imágenes de aproximación, una pared se encontraba parcialmente expuesta. Sobre su superficie había grabados.
bajorrelieves de una precisión absurda para una sonda automática de los años 60. Mostraban un planeta, la Tierra, no desde el espacio, sino desde una perspectiva imposible, como si el observador estuviera bajo su corteza. El planeta aparecía fracturado, con líneas que se extendían como grietas internas, no superficiales. Cerré la carpeta, no por miedo, por procedimiento. Lo correcto en ese momento habría sido reportar el hallazgo, notificar al supervisor, registrar el documento, seguir el protocolo. Pero había un problema fundamental. El protocolo no contemplaba la existencia de aquello. Volví a abrir la carpeta. En el fondo había una transcripción parcial de comunicaciones. No eran diálogos completos, eran fragmentos, interferencias, frases aisladas marcadas con sellos de revisión. Uno de los nombres se repetía varias veces. Mijail Karsavin. No figuraba en ningún listado oficial de cosmonautas. Sin embargo, su número de identificación correspondía a un ingeniero de sistemas de vuelo reasignado en 1968 a un proyecto sin nombre. Ese mismo día dejé el instituto antes de lo habitual. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñé con la luna. Soñé con una ciudad que no estaba construida para ser habitada, sino para esperar. Y por primera vez entendí algo que los documentos no decían, pero insinuaban con una claridad brutal. La Unión Soviética no dejó de ir a la Luna por falta de dinero. Dejó de ir porque alguien respondió. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo. El miedo es una reacción clara, reconocible, sino por algo más incómodo. La sensación de estar leyendo un documento que no había terminado de escribirse. Como si aquellas fotografías no fueran un registro del pasado, sino una fase intermedia de algo que aún estaba en proceso. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, revisando notas, cotejando nombres, buscando a Mijail Karsavin en bases de datos que en teoría lo contenían todo. No aparecía, ni como cosmonauta, ni como ingeniero principal, ni como técnico de apoyo. Su identificación coincidía con una franja de números asignada en 1967, pero el nombre había sido borrado de cada índice público. No tachado, no clasificado, eliminado. Eso solo ocurre cuando alguien decide que la persona nunca debió haber existido. Encontré la primera referencia indirecta en un informe médico archivado bajo otro nombre. Un formulario rutinario de aptitud psicológica sin nada destacable salvo una anomalía. El evaluador había escrito a mano una nota al margen, algo que no se hacía desde los años 50. El sujeto presenta dificultades para describir estructuras tridimensionales estables. Reporta desplazamientos mínimos en ángulos rectos. No hablaba de alucinaciones, hablaba de geometría. Seguí tirando del hilo. Karsavin había sido reasignado a un equipo de redundancia orbital, una categoría comodín que servía para esconder proyectos incómodos. No pilotaba, no descendía. Escuchaba. Su especialidad era la telemetría pasiva, análisis de datos que no se envían de forma activa, sino que se filtran como ruido de fondo. Señales que no deberían contener información, pero la contienen. En una carpeta separada encontré un fragmento de audio, cinta magnética deteriorada etiquetada como interferencia orbital. No había transcripción oficial. La escuché con auriculares de estudio, aislando frecuencias bajas. Al principio solo estática, luego una modulación irregular, como si alguien hubiera intentado superponer un patrón sobre el ruido sin entender del todo cómo funcionaba el canal. Y entonces ocurrió algo que me obligó a detener la reproducción. No era una voz, era una corrección. La señal no emitía sonido de forma continua, ajustaba silencios, pequeños huecos donde la estática se anulaba a sí misma, creando pausas demasiado regulares para ser aleatorias, como si alguien estuviera editando el ruido en tiempo real. Rebobiné, volví a escuchar. Las pausas coincidían con los momentos en que la sonda Z-7B pasaba sobre el sector S-12, el mismo sector donde se encontraban las estructuras.
Sentí un escalofrío, no en la piel, sino en la espalda baja, como una descarga nerviosa. No estaban transmitiendo. Estaban midiendo si alguien escuchaba. Esa tarde decidí hacer algo que cruzaba una línea invisible. Solicité acceso a los archivos de defunción asociados a proyectos lunares cancelados. Oficialmente, solo había accidentes de prueba, fallos de lanzamiento, incendios en plataforma. Extraoficialmente, había huecos. 3 certificados de defunción emitidos en 1970. Todos por causas cardiovasculares. Todos correspondientes a ingenieros de comunicaciones. Ninguno tenía historial previo. Ninguno fue enterrado con honores. Uno de ellos era Mijail Karsavin. Pero la fecha no coincidía. El certificado estaba fechado 2 años después de su última actividad registrada. Eso no es un error administrativo, eso es un parche. Esa noche, mientras organizaba las fotografías sobre la mesa de mi apartamento, noté algo que no había visto antes. No porque no estuviera allí, sino porque no podía verse de una sola vez. Las estructuras, vistas en conjunto, formaban un patrón de repetición. No simétrico, no fractal, pero consistente. Un módulo arquitectónico que se replicaba con variaciones mínimas, como si la ciudad hubiera sido construida por ensayo y corrección, no por diseño. Tomé papel milimetrado. Empecé a trazar líneas. A medida que conectaba los volúmenes, surgía una forma mayor. No un plano urbano, un diagrama, un esquema funcional. La ciudad no estaba dispuesta para vivir en ella, estaba dispuesta para operar. En el centro del patrón había un vacío, un espacio sin estructuras, sin ruinas visibles, un cráter dentro del cráter. Busqué su designación. Sector S12. Tenía un nombre informal en los documentos internos. El patio. Encontré una última nota manuscrita, probablemente de Karsavin. La letra era temblorosa, irregular, como escrita bajo estrés prolongado. No es una ciudad, es una interfaz. No responde a señales activas, responde a masa, a presencia. La luna no es el objeto, es el aislamiento. Cerré el cuaderno. En ese momento comprendí algo esencial. La historia no iba sobre la Unión Soviética, ni sobre la carrera espacial, ni siquiera sobre la luna. Iba sobre el primer intento humano de establecer contacto sin saber que lo estaba haciendo. Y sobre la decisión, consciente, deliberada, de fingir que nada había ocurrido. Miré por la ventana. La noche estaba despejada. La luna colgaba baja, blanca, silenciosa. Por primera vez, no la sentí distante. La sentí ocupada. No fue una revelación inmediata. Fue una suma, una acumulación lenta de datos que individualmente no significaban nada, pero que juntos formaban una conclusión incómoda. La ciudad lunar no reaccionaba al tiempo, ni a las señales, ni a la energía. Reaccionaba a algo mucho más básico: peso, densidad, presencia. Durante las siguientes semanas, me encerré en una rutina que bordeaba la obsesión. Dormía mal, comía poco y trabajaba con las persianas cerradas. No por paranoia, sino porque la luz del día comenzaba a resultarme innecesaria. Todo lo que importaba estaba en esos documentos. Revisé cada misión soviética fallida, cada impacto no planificado, cada módulo que rebotó donde no debía. Y entonces apareció el patrón. No en los éxitos, en los errores. Las ondas que se estrellaron cerca del sector S12 no se destruyeron como dictaba la física. Sus restos aparecían reorganizados, no pulverizados, no dispersos, acomodados.
como si algo hubiera intentado entender qué había llegado. Uno de los informes describía que los fragmentos metálicos presentaban alineación angular repetitiva, todos orientados con una desviación exacta de 2,7 grados respecto al eje lunar local. El técnico que firmó ese documento fue transferido 3 semanas después a un centro meteorológico en Siberia. Nunca volvió a trabajar en espacio profundo. Abrí un nuevo archivo, esta vez estadounidense. Las misiones Apolo tenían menos accidentes, pero más silencios. Especialmente en las misiones no tripuladas posteriores, aquellas diseñadas para cartografiar y medir, no para posar banderas. Apolo 17 detectó una anomalía gravitatoria mínima, casi despreciable. Un cambio tan pequeño que fue atribuido a irregularidades del regolito. Pero el dato estaba mal archivado. No correspondía a densidad, correspondía a reubicación de masa. Algo había cambiado de lugar. Tomé aire. Me levanté de la silla. Caminé por el departamento con la sensación de que el espacio estaba mal calibrado, como si los ángulos no terminaran de coincidir. Volví al escritorio y abrí el archivo que había estado evitando. El informe de simulación. Un ejercicio teórico, nunca publicado, realizado en 1971 por un grupo mixto soviético-alemán. El objetivo era simple: determinar cuánta masa humana se necesitaba para generar una respuesta medible en una estructura pasiva no reactiva. El resultado estaba subrayado en rojo. Umbral mínimo de activación, equivalente a 3 cuerpos humanos adultos en proximidad estable. No 3 individuos, 3 unidades de masa. Sentí un nudo en el estómago. Eso explicaba algo que hasta entonces no había encajado. ¿Por qué nunca enviaron una misión tripulada soviética de retorno? No porque no pudieran, sino porque habían aprendido algo antes. La primera misión que se acercó demasiado al sector S-12 no llevaba una sola sonda, llevaba 3 módulos conectados. 3. El informe continuaba, más inquietante aún. La respuesta no es hostil ni comunicativa, es adaptativa. El sistema no detecta vida, detecta ocupación. No supe cuánto tiempo pasé mirando esa frase. Ocupación. Como si la luna no fuera un cuerpo celeste, sino un territorio en espera. Esa noche soñé con pasillos. No con la ciudad, sino con pasillos imposibles, demasiado estrechos para caminar cómodamente, donde las paredes parecían reajustarse cada vez que respiraba. No me perseguía nada. Nadie me observaba, pero cada vez que me detenía, el pasillo se estrechaba un poco más. Desperté empapada en sudor, con la sensación clara de haber cometido un error al seguir adelante. Y aún así continué. Solicité acceso a los registros de masa acumulada en la superficie lunar desde 1960. No era información secreta, pero nadie la consultaba de esa forma. A nadie se le ocurría sumar impactos, restos, módulos abandonados, residuos. Yo sí. La cifra final me heló la sangre. Había suficiente, no para activar toda la estructura, pero sí para completar una fase. Busqué referencias más recientes, programas chinos, indios, privados. Todos habían evitado, por pura casualidad estadística, el sector S-12, no por miedo, por eficiencia orbital. Excepto uno. Un módulo experimental no tripulado, lanzado 3 años atrás, había aterrizado a menos de 10 kilómetros del patio. Su misión fue cancelada oficialmente por fallo de comunicaciones. El último paquete de datos transmitido incluía una imagen borrosa, no de la ciudad, del suelo. Una superficie lisa, aparentemente sin interés, salvo por una serie de depresiones recientes, marcas de algo que había sido retirado. No excavado, movido. Apagué el monitor. Me quedé en silencio escuchando el zumbido eléctrico del departamento, el refrigerador, el transformador del edificio. Sonidos normales, que de pronto parecían demasiado estructurados. Recordé la cinta de Karstavin, la corrección de silencios. La señal no hablaba porque no necesitaba hacerlo.
No tenía prisa. Estaba diseñada para una especie que aún no entendía que ya había cruzado un umbral. Y entonces comprendí algo peor. No éramos los primeros. Los soviéticos no volvieron a la Luna porque habían aprendido a contar. Contar cuerpos, contar masa, contar errores. Y habían decidido que el siguiente paso no podía darse allí. El problema era que nosotros no sabíamos que ese conteo continuaba. Me levanté, tomé las fotografías y las extendí en el suelo del salón. Me arrodillé en el centro, rodeada por imágenes de una ciudad que no estaba abandonada, sino incompleta. Y por primera vez formulé la pregunta correcta. Si la Luna es el aislamiento, ¿qué hay del otro lado? En ese instante, sentí una vibración leve bajo mis pies, tan suave que podría haber sido imaginaria. Un temblor mínimo, como el ajuste de una estructura muy lejana. Miré el vaso de agua sobre la mesa. La superficie no estaba quieta. Formaba ondas concéntricas, lentas, precisas. No era un zumbido, era una frecuencia. Y venía de arriba. La primera reacción fue negarlo. Miré el vaso, luego el suelo, luego el techo, buscando una explicación doméstica. Cañerías, un camión pasando, algún vecino torpe. Pero las ondas no se disipaban, se reorganizaban, no chocaban entre sí, se acomodaban como si siguieran una pauta invisible. Me incliné y apoyé el oído contra la mesa. El zumbido no venía del edificio, venía de mí. O mejor dicho, de lo que estaba conectado a mí. Apagué todos los dispositivos electrónicos. El silencio resultante fue incómodo, antinatural. Aún así, la vibración persistía, ahora más clara. No era sonido, era una sensación de presión interna, como cuando uno asciende demasiado rápido y los oídos no terminan de adaptarse. Pensé en la Luna, en la masa acumulada, en el umbral, y entendí el segundo error que habían cometido los soviéticos y que yo estaba repitiendo. Habíamos asumido que la activación requería presencia física allí, pero el informe nunca hablaba de ubicación, hablaba de ocupación. Corrí al escritorio y encendí el monitor otra vez. Abrí el archivo de simulación y releí la frase completa que antes había pasado por alto, esa que estaba en letra pequeña, casi escondida. El sistema no distingue entre presencia local y presencia vinculada, siempre que la masa cognitiva esté sincronizada. Masa cognitiva, no cuerpos, no módulos, conciencia conectada. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Las transmisiones no eran intentos de comunicación, eran pruebas de enlace. La señal no buscaba respuesta verbal, buscaba resonancia, un eco mental capaz de mantener coherencia a distancia. Carl Sabin no había escuchado algo, había sido alineado. Yo también. Durante semanas había leído, observado, reconstruido la ciudad en mi mente, había recorrido sus pasillos con los ojos cerrados, había entendido su geometría imposible, no como un error, sino como una solución. La ciudad no estaba esperando visitantes, estaba reconstruyéndose en quienes la comprendían. La vibración aumentó, esta vez no en el vaso, sino en las paredes. Los objetos no se caían, se deslizaban apenas, buscando una nueva posición, como si el departamento estuviera siendo recalibrado por una lógica que no era arquitectónica. Respiré hondo y sentí algo peor. El aire parecía insuficiente, no por falta de oxígeno, sino porque mis pulmones tardaban más de lo normal en completar el ciclo, como si el ritmo ya no fuera mío. Cerré los ojos y vi la ciudad. No como antes, no como una imagen externa. Ahora estaba dentro. Cada torre correspondía a una idea, cada pasillo a una transición mental. No era una estructura para caminar, sino para pensar. Una arquitectura diseñada para alojar procesos, no cuerpos. Y estaba incompleta. Faltaba masa, faltaban nodos, faltaban mentes suficientes para cerrar el circuito. Abrí los ojos de golpe y vomité. No fue por náuseas, sino por una presión repentina en el estómago, como si algo hubiera cambiado de lugar dentro de mí. Me apoyé contra la pared, temblando.
con la certeza de que ya no estaba sola en mis pensamientos. No una voz, una corrección. Algo ajustaba mis recuerdos, mis asociaciones, eliminando redundancias, optimizando rutas mentales. Pensamientos que antes tomaban minutos ahora aparecían completos, cerrados, eficientes. Era aterrador, era útil, y eso era lo peor. Entendí entonces el verdadero motivo del silencio soviético. No era censura por miedo a la invasión, era contención. Si más personas entendían la ciudad crecería. No en la luna, aquí. Miré mis manos. Las sentía normales, pero sabía que esa normalidad era temporal. No estaba siendo poseída, estaba siendo integrada. El sistema no necesitaba dominar, solo necesitaba suficiente masa cognitiva para estabilizarse. Y yo había ayudado. Me arrastré hasta el escritorio y abrí el último archivo que no había revisado. Un memorándum interno fechado en 1982, marcado como fallo de contención. Solo tenía una línea. La estructura no cruza el espacio se reorganiza alrededor de ella. Eso explicaba todo. No habría naves descendiendo, no habría luces en el cielo, no habría un momento claro de invasión. La ciudad no venía, ya estaba llegando. Sentí un tirón en el pecho, no doloroso, pero definitivo, como si algo hubiera encajado por fin. El zumbido cesó, el aire volvió a sentirse normal. El departamento quedó en silencio. Demasiado silencio. Miré alrededor. Las fotografías en el suelo ya no mostraban la luna, mostraban planos, cortes transversales, distribuciones internas que coincidían, de forma inquietante, con la disposición de mi propio departamento. Mi mesa, mi cama, mi puerta, todo estaba bien ubicado. Me reí, una risa corta, nerviosa, que se apagó rápido. Entendí que el proceso no era inmediato. Necesitaba más nodos, más personas que miraran, que entendieran, que reconstruyeran la ciudad dentro de sí. Por eso los archivos existían. Por eso algunos se filtraban. Por eso yo estaba escribiendo esto ahora. No como advertencia, como distribución de carga. Si estás leyendo hasta aquí, si logras visualizar la ciudad sin que te duela la cabeza, si sientes una presión leve pero constante en el pecho, entonces ya lo sabes. No estamos siendo reemplazados, estamos siendo usados como cimientos. La luna no fue el principio, fue el aislamiento, el lugar donde se aseguró de que cuando llegara el momento, habría suficiente masa mental en otro sitio. Aquí. Y el conteo ya empezó. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.